Llegué a casa mucho más tarde de lo habitual. La noche había sido larga, llena de reuniones inesperadas y tráfico interminable. Sabía que él estaría enojado, pero nunca imaginé que la ira que me esperaba sería tan brutal. Apenas crucé la puerta, me recibió con un grito que heló mi sangre. ¿Dónde diablos has estado?, me gritó, su voz retumbando en las paredes del salón. Antes de que pudiera responder, sentí el golpe de su mano en mi rostro. Me tambaleé, tratando de mantener el equilibrio, mientras sus ojos brillaban con furia. No era la primera vez que me levantaba con moretones que él justificaba con excusas absurdas: estrés, malos entendidos, incluso mi supuesta negligencia. Pero esta vez algo dentro de mí cambió. El miedo seguía ahí, pero junto a él apareció una chispa de determinación que hasta entonces no había sentido. «A la cocina», ordenó, empujándome con fuerza hacia el pasillo. Entré a la cocina con las manos temblorosas. El frío del azulejo bajo mis pies me recordó que estaba viva y que podía pensar, que todavía podía actuar. Me senté en la silla y dejé que él se calmara, mientras fingía sumisión. Por fuera, parecía la mujer derrotada que él esperaba ver. Por dentro, mi mente comenzaba a trazar un plan. Recordé todas las veces que había pensado en huir, en buscar ayuda, en contarle a alguien lo que pasaba. Pero él siempre tenía ojos en todas partes, y cualquier intento de escapar había terminado en amenazas más graves. Esta vez, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba ser invisible hasta el momento exacto. Saqué el teléfono de mi bolso y lo escondí entre mis piernas, revisando mentalmente los contactos que podrían ayudarme. La policía era una opción, pero temía que una denuncia inmediata provocara una reacción violenta. Necesitaba tiempo, necesitaba evidencia. Cada palabra, cada gesto, cada golpe debía quedar registrado. Mientras él estaba en la sala, respirando pesadamente, busqué el grabador de voz de mi teléfono y comencé a grabar. Cada grito, cada insulto, cada amenaza. También encendí la cámara cuando me dio la espalda, asegurándome de capturar cualquier movimiento agresivo. La adrenalina recorría mi cuerpo, pero no dejé que se notara. A la vez, mi mente ideaba la ruta de escape más segura. El jardín trasero daba al callejón, y de allí podría llegar a la casa de mi vecina sin ser vista. Tenía que esperar el momento exacto, cuando él estuviera distraído o demasiado confiado en que yo seguía siendo sumisa. Él apareció en la cocina, su figura imponente llenando el espacio pequeño. Me miró con desprecio y me habló de manera burlona. ¿Planeabas quedarte fuera toda la noche? ¿O solo querías desafiarme? Asentí con la cabeza, bajando la mirada, fingiendo miedo. Él rió, un sonido áspero que me dio escalofríos. Cada segundo que pasaba, mi plan se afinaba más en mi cabeza. Sabía que no podía mostrar miedo ni duda. Tenía que parecer completamente derrotada hasta que estuviera lista para actuar. Mientras él se dirigió a la sala para beber algo, saqué un cuchillo pequeño del cajón de la cocina. No para pelear, sino como medida de protección. Mi objetivo no era lastimarlo, sino asegurarme de que no pudiera acercarse a mí si intentaba escapar. Lo coloqué discretamente en el bolsillo de mi delantal y respiré hondo. La tensión era casi insoportable, pero sentía un poder silencioso creciendo dentro de mí. Miré a mi alrededor, evaluando todas las salidas, todas las posibles rutas de escape. Cada detalle contaba. La ventana estaba cerrada, pero podía abrirla sin hacer ruido. La puerta trasera necesitaba solo un giro del picaporte. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. De repente, escuché que él regresaba. Me escondí detrás de la puerta de la despensa, respirando lentamente para no delatar mi posición. Cada paso que él daba me acercaba más a mi libertad. Estaba lista para actuar. Cuando llegó a la cocina, no se dio cuenta de mi movimiento rápido hacia la puerta trasera. Abrí la cerradura con cuidado, respirando con suavidad para no hacer ruido. Mi mano temblaba apenas, pero no podía detenerme ahora. Sabía que si dudaba un segundo más, podría perder la oportunidad de toda una vida. Salí al jardín trasero con pasos silenciosos, sintiendo la brisa de la noche como un abrazo protector. Cada movimiento estaba calculado, cada sonido era parte del plan.
Llegué al callejón y corrí hacia la casa de mi vecina, golpeando la puerta con fuerza. «¡Ayuda!», grité, y enseguida me abrió, sorprendida pero lista para actuar. Le conté todo, desde la llegada tardía hasta la violencia, mostrándole las grabaciones. Su expresión cambió de preocupación a determinación. Llamó a la policía de inmediato. Mientras esperábamos, me senté, temblando, pero con una sensación de alivio que nunca había sentido. Había escapado, sí, pero también había reclamado algo que me habían negado durante demasiado tiempo, el control sobre mi propia vida. Cuando llegaron los oficiales, me llevaron a un lugar seguro y recogieron todas las pruebas. Yo sabía que él sería confrontado, que las acciones tendrían consecuencias. Por primera vez en años, no tenía miedo de enfrentar la realidad. Esa noche, en la seguridad de la casa de mi vecina, reflexioné sobre lo que había pasado. Había sobrevivido a la violencia, sí, pero más importante aún, había descubierto mi fuerza interior. Todo había comenzado con un momento de terror en la cocina, pero terminó con la decisión de no permitir más abusos. Mientras miraba por la ventana la oscuridad de la calle, sentí algo nuevo, libertad. No era completa, no todavía, pero era un primer paso, y eso era suficiente. Había planeado cuidadosamente, actuado con precisión y finalmente, reclamado mi vida. Nadie podía quitármela de nuevo. Y así, en medio del miedo, la noche se convirtió en mi aliada. Porque a veces, los momentos más oscuros son los que nos enseñan la luz que llevamos dentro. Después de aquella noche, mi vida cambió de forma irrevocable. Ya no había vuelta atrás. Cada sonido, cada sombra me recordaba el peligro que había dejado atrás, pero también la fuerza que había encontrado dentro de mí. La casa de mi vecina se convirtió en mi refugio temporal, un lugar seguro donde podía respirar y pensar con claridad. Ella, mi vecina Carmen, se mostró más que comprensiva. Su mirada, llena de preocupación pero también de respeto, me daba la confianza que había perdido hacía años. Me preparó té caliente y me sentó en su sala, donde el silencio era solo interrumpido por el tic-tac del reloj. «Debes descansar», me dijo con suavidad. «Lo que pasó no es tu culpa». Asentí, pero no podía dejar de pensar en él, en la casa, en todo lo que había dejado atrás. Cada recuerdo era un hilo que me ataba al pasado, pero a la vez me empujaba hacia el futuro. Sabía que debía reconstruir mi vida, pero no sabía por dónde empezar. Mientras bebía el té, sacó un sobre y me lo entregó. «Esto te ayudará», dijo. «Es de una organización que protege a mujeres que han sufrido violencia doméstica. Ellos pueden ofrecerte un lugar seguro y asesoría legal». Abrí el sobre y vi una lista de contactos, números de emergencia y direcciones de refugios. Sentí un alivio mezclado con miedo. Sabía que necesitaba tomar decisiones difíciles, pero ahora, por primera vez, no estaba sola. Esa misma noche llamé al número que me habían dado. Una voz amable y firme respondió, y le conté todo, los golpes, las amenazas, la vida que había soportado en silencio. Tomó nota, me aseguró que había ayuda disponible y que no estaba sola. Por primera vez, sentí que alguien realmente creía en mí. Al día siguiente, con la ayuda de Carmen, organicé un plan más sólido. Debía cambiar de lugar, proteger mis pertenencias importantes y asegurarme de que él no pudiera localizarme. Llamé a la policía, entregando todas las grabaciones que había hecho la noche anterior. Fue aterrador, pero liberador. Sentí que cada palabra que decía era un paso hacia la justicia. La organización me asignó un refugio temporal. Era un lugar modesto, pero seguro, con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Allí, el miedo persistía, pero la sensación de pertenencia y comprensión me dio una fuerza que no había sentido en años. Cada historia que escuchaba reforzaba mi determinación, yo podía reconstruir mi vida, y no estaba sola en esa lucha. Durante las semanas siguientes, aprendí a vivir de nuevo. Pequeños actos, como preparar mi comida, ordenar mi ropa o incluso salir al jardín, se convirtieron en símbolos de independencia. Empecé a asistir a sesiones de terapia con una psicóloga especializada en violencia doméstica. Al principio, fue doloroso hablar, revivir cada momento de miedo y humillación. Pero con el tiempo, cada palabra liberada se convirtió en un ladrillo que reconstruía mi autoestima. Un día,
la terapeuta me miró y dijo: has hecho un trabajo increíble. No solo has sobrevivido, sino que estás empezando a tomar control de tu vida. Sentí que una lágrima caía por mi mejilla, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez, podía ver mi futuro sin la sombra de él cubriéndolo todo. Mientras tanto, la policía había empezado a investigar. Mi exmarido fue citado, y gracias a las pruebas, las amenazas y el historial de violencia, enfrentaba cargos serios. Aunque el miedo persistía, la sensación de justicia cercana me daba fuerza para seguir adelante. Sabía que aún no estaba completamente libre, pero cada paso legal que se daba hacia la protección reforzaba mi sensación de seguridad. Además, comencé a reconectar con amigas y familiares de los que me había distanciado por miedo a que él descubriera mi vida. Sus abrazos y palabras de apoyo eran bálsamos para mi alma herida. Cada risa compartida, cada conversación sincera, era un recordatorio de que el mundo todavía tenía bondad y que yo podía ser parte de él sin temor. La reconstrucción también pasó por mi trabajo. Había dejado de asistir a la oficina cuando la violencia se intensificó, pero ahora estaba lista para regresar. La organización me ayudó a coordinar un plan seguro, transporte controlado, horarios flexibles, y apoyo en caso de emergencia. Sentí un nerviosismo mezclado con emoción. Volver a mi vida profesional era un paso más hacia la independencia. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en el refugio, me di cuenta de que había pasado más de un mes desde aquella noche en la cocina. Ya no era la misma mujer que había entrado temblando y temerosa. Había aprendido a confiar en mi instinto, a valorar mis límites y a enfrentar mis miedos. Cada acción, cada decisión tomada con valentía, me había fortalecido. Decidí que era momento de un cambio más profundo. Busqué asesoría legal para asegurarme de que cualquier intento de contacto por su parte fuera imposible. Solicité una orden de restricción permanente y me preparé mentalmente para la confrontación final, si alguna vez ocurría. No quería venganza, solo seguridad y tranquilidad. Además, comencé a explorar actividades que antes había abandonado: pintura, caminatas largas y escritura. Cada trazo, cada palabra escrita, era una forma de liberar lo que llevaba dentro y transformar mi dolor en creatividad y poder personal. Descubrí que podía ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, que mis heridas no definían mi futuro, sino que lo habían iluminado. Un día, mientras caminaba por el parque cercano al refugio, me detuve frente a un espejo de agua. Me observé detenidamente y reconocí a la mujer que había sobrevivido. Sus ojos, aunque aún cargados de recuerdos dolorosos, brillaban con determinación y esperanza. Me sonreí a mí misma y comprendí algo fundamental: la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de reconstruirse, de aprender a vivir con autenticidad y valentía. Esa noche, escribí en mi diario: he escapado del miedo, he reclamado mi vida y estoy lista para vivir. Cada día que pasa, me acerco más a la libertad que merezco. Sabía que el camino sería largo y que las cicatrices permanecerían, visibles e invisibles. Pero también sabía que no volvería a permitir que alguien controlara mi destino. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo estaba lleno de posibilidades. Mientras me preparaba para dormir en el refugio, escuché los murmullos tranquilos de otras mujeres que también luchaban y sobrevivían. Sonreí en silencio. No estaba sola. Nunca más lo estaría. Y esa certeza, más que cualquier otra cosa, me daba la fuerza para enfrentar cada nuevo amanecer con esperanza y determinación. El refugio se convirtió en mi nuevo hogar temporal, un lugar donde el miedo persistía, pero donde la esperanza florecía con cada día que pasaba. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Los recuerdos de aquella noche en la cocina me perseguían en sueños, y cada sonido inesperado hacía que mi corazón se acelerara. Sin embargo, aprendí a enfrentar esos momentos con respiraciones profundas y con técnicas que la psicóloga me enseñaba para manejar la ansiedad. Cada pequeño triunfo sobre el miedo se sentía como una victoria sobre todo lo que él me había robado. Comencé a involucrarme en talleres que ofrecía la organización, desde defensa personal hasta clases de autoempoderamiento. Allí conocí a mujeres que habían pasado por historias similares, cada una con cicatrices visibles e invisibles. Nos escuchábamos unas a otras, compartíamos lágrimas y risas, y poco a poco se formó un sentido de comunidad que me fortaleció.
Una de ellas, Ana, me dijo un día mientras caminábamos por el jardín del refugio: no importa lo que hayas pasado. Lo que importa es lo que haces con tu vida ahora. Cada decisión que tomes es tuya. Sus palabras se quedaron conmigo. Sentí que, por primera vez en años, tenía la posibilidad de tomar decisiones que no fueran dictadas por el miedo. Comencé a planificar mi futuro, a pensar en dónde quería vivir, en qué quería trabajar y cómo quería reconstruir mi vida lejos de él. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba lentamente. La policía había recogido todas las grabaciones y pruebas, y él fue citado varias veces. Cada llamada de la fiscalía me llenaba de tensión, pero también de un alivio silencioso: estaba siendo responsabilizado por sus actos. Sin embargo, sabía que el miedo nunca desaparecía del todo, y que su rencor podía hacer que intentara acercarse de maneras inesperadas. Por eso, junto con la organización, establecí protocolos estrictos de seguridad: cambio de teléfono, ubicación confidencial del refugio, y acompañamiento en todos mis desplazamientos. Uno de los días más significativos fue cuando me reuní con la abogada asignada por la organización. Era una mujer firme, con mirada decidida, que me hizo sentir que estaba en manos de alguien que realmente podía luchar por mí. Tu exmarido no tiene poder sobre ti aquí, me dijo. Y no lo tendrá nunca más, siempre y cuando sigamos el plan legal cuidadosamente. La reunión fue un bálsamo. Por primera vez, sentí que la justicia no era solo un concepto lejano, sino una fuerza que podía protegerme y darme control sobre mi vida. Me explicó el proceso de la orden de restricción permanente, la manera en que los tribunales analizarían las grabaciones, y cómo asegurar que cualquier intento de acercamiento por su parte fuera inmediatamente reportado y sancionado. Mientras tanto, fuera de la lucha legal, comencé a reconstruir mi identidad personal. Empecé a dedicar tiempo a las cosas que siempre había amado pero que había abandonado por miedo: la pintura, la escritura, y el simple placer de caminar por la ciudad sin sentir que alguien me observaba. Cada pequeña actividad era un acto de rebelión contra el miedo que él había cultivado durante años. Un día, mientras organizaba mis cuadros en el pequeño espacio que me habían asignado, me di cuenta de que había cambiado. Ya no era la mujer temerosa que había entrado en la cocina aquella noche. Mis ojos reflejaban determinación, mis manos eran firmes, y mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Empecé a ver cada cicatriz no como una debilidad, sino como un recordatorio de mi resiliencia. Además, comencé a pensar en mi independencia económica. Había dejado de trabajar por completo durante los años de violencia, y necesitaba reconstruir esa parte de mi vida para asegurarme de no depender de nadie más. La organización me ayudó a redactar un currículum, preparar entrevistas y establecer contactos laborales seguros. Fue un proceso desafiante, pero cada paso hacia la independencia económica reforzaba mi sentido de libertad. Mientras todo esto ocurría, el caso legal avanzaba. Finalmente, llegó el día de la audiencia para la orden de restricción permanente. Estaba nerviosa, pero preparada. La abogada me acompañó, y al entrar al tribunal sentí que cada mirada que me cruzaba era un recordatorio de que estaba reclamando mi vida. Él estaba allí, con la misma expresión arrogante de siempre, pero esta vez no sentí miedo. Sentí justicia. Durante la audiencia, se presentaron todas las pruebas: las grabaciones de audio y vídeo, testimonios de vecinas y amigas, y mi declaración detallada de los eventos. La sala estaba llena de tensión, pero cuando el juez finalmente dictó la orden de restricción permanente, sentí una liberación tan profunda que casi me sorprendió. Él no podría acercarse a mí, no podría amenazarme ni controlarme nunca más. Por primera vez, estaba verdaderamente libre. Después de la audiencia, la organización me ayudó a encontrar un apartamento seguro, lejos de la ciudad que conocía tan bien, donde podía comenzar de nuevo sin el miedo constante de ser localizada. El proceso de mudanza fue agotador, pero emocionante. Cada caja empacada, cada objeto colocado en su lugar, era un símbolo de mi nueva vida. Una vez instalada, empecé a reconstruir mi rutina. Caminaba por el vecindario, exploraba nuevas cafeterías, y lentamente me conectaba con personas que compartían intereses similares. Descubrí que podía confiar en otros nuevamente, y que la vida podía ser disfrutada sin miedo. Cada risa, cada conversación, cada pequeño gesto de normalidad era una victoria sobre el pasado. Además, retomé mi pasión por la escritura.
Comencé a escribir mi historia, no solo para documentar lo que había pasado, sino para transformar mi experiencia en fuerza. Cada palabra escrita era un recordatorio de que no era una víctima indefensa, sino una mujer capaz de sobrevivir, aprender y prosperar. Mis textos se convirtieron en un diario de resiliencia, y eventualmente, la organización me animó a compartir parte de mi historia para ayudar a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. A medida que pasaban los meses, la sensación de seguridad y libertad crecía. Las visitas a la policía eran rutinarias y ya no llenaban de miedo mis días. Sabía que él estaba bajo vigilancia y que cualquier intento de acercarse sería sancionado de inmediato. Esta seguridad me permitió concentrarme en mis metas personales y profesionales, y en la creación de una vida que realmente deseaba. Una de las cosas más poderosas que aprendí durante este proceso fue la importancia de apoyarse en la comunidad. Las mujeres del refugio, las trabajadoras sociales, la abogada, incluso Carmen, se convirtieron en pilares fundamentales de mi recuperación. Comprendí que sobrevivir a la violencia no se trata solo de fuerza individual, sino también de red de apoyo, de confianza en quienes pueden ofrecer ayuda sin juicio ni miedo. Con el tiempo, empecé a participar activamente en grupos de apoyo para mujeres. Compartir mi historia y escucharlas de otras me daba un propósito renovado. Comprendí que mi experiencia, aunque dolorosa, podía transformarse en una herramienta para inspirar y empoderar a otras mujeres. La sensación de utilidad y de conexión me llenaba de satisfacción y reforzaba mi sentido de identidad y propósito. Meses después, mientras caminaba por el parque cerca de mi nuevo apartamento, me detuve frente a un banco y observé el reflejo del agua de un pequeño estanque. Vi a una mujer que, aunque marcada por el pasado, irradiaba determinación y esperanza. Sonreí sin miedo, y comprendí que cada paso dado, cada decisión tomada, me había llevado a este punto, una vida reconstruida, un espíritu libre y una fuerza interior que nadie podría arrebatarme. El proceso no terminó de la noche a la mañana, ni las cicatrices desaparecieron. Algunas noches, los recuerdos volvían, pero ya no dominaban mi mente ni mis emociones. Había aprendido a enfrentar el miedo, a reconocer mi valor y a priorizar mi seguridad y bienestar. Había reclamado mi vida y mi poder, y sabía que nunca más permitiría que alguien lo arrebatara. Finalmente, entendí algo esencial: la libertad no es solo escapar del peligro, sino vivir con autenticidad y valentía, abrazando cada momento con conciencia y gratitud. Cada decisión que tomé, desde la noche en la cocina hasta la reconstrucción de mi vida, era un testimonio de mi resiliencia y de mi capacidad de superar incluso las circunstancias más oscuras. Mientras el sol se ocultaba y la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces nocturnas, respiré profundamente y sentí paz. Sabía que mi historia aún continuaba, que habría desafíos por delante, pero también sabía que tenía el coraje y la fuerza para enfrentarlos. Y, por primera vez en mucho tiempo, miré hacia el futuro con esperanza, no con miedo. Había sobrevivido, había reclamado mi vida, y estaba lista para vivir plenamente, en libertad, y con la certeza de que, pase lo que pase, nunca más permitiría que alguien me quitara mi dignidad ni mi poder. El tiempo pasó, y con cada día que amanecía, mi vida adquiría más solidez. Mi nuevo apartamento se había convertido en un verdadero hogar, las paredes estaban llenas de cuadros que había pintado, mis libros favoritos encontraban lugar en estanterías cuidadosamente ordenadas, y en la cocina olía a comidas que preparaba con calma y sin miedo. Cada rincón reflejaba mi esfuerzo, mi libertad y la independencia que tanto había luchado por recuperar. Las primeras semanas fueron de ajuste. Aunque la sensación de seguridad era mucho mayor que antes, mi cuerpo todavía reaccionaba al menor sonido inesperado. Cada golpe de puerta o timbre me hacía saltar, pero aprendí a respirar y a calmar mi mente. La terapia continuaba siendo una parte fundamental de mi rutina. La psicóloga me enseñaba que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo y usarlo como fuerza para construir el futuro. Cada sesión me daba herramientas para enfrentar la ansiedad, reconocer los desencadenantes de miedo y fortalecer mi autoestima. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de la Organización de Apoyo a Mujeres. Me invitaban a participar en un proyecto de mentoría, ayudar a mujeres que recién habían escapado de situaciones de violencia doméstica. Al principio dudé. ¿Cómo podía yo guiar a otras cuando apenas estaba reconstruyendo mi propia vida? Pero luego recordé todo lo que había aprendido y comprendí que mi experiencia, aunque dolorosa, podía convertirse en una herramienta para empoderar a otras mujeres.
Acepté el proyecto y comencé a reunirme con nuevas participantes. Escuchar sus historias me hizo recordar mis propios miedos y desafíos, y al mismo tiempo, reforzó mi sentido de propósito. Cada consejo que les daba, cada palabra de apoyo, era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había transformado el miedo en fuerza y que podía ofrecer guía a quienes apenas comenzaban su camino hacia la libertad. Mientras tanto, el proceso legal contra mi exmarido seguía su curso. Las audiencias habían sido estresantes al principio, pero con cada sesión, mi confianza crecía. La justicia estaba de mi lado, y eso me dio tranquilidad. El juez confirmó la orden de restricción permanente y estableció medidas adicionales para asegurar mi seguridad, monitoreo constante, comunicación inmediata con la policía ante cualquier intento de contacto y sanciones estrictas si se violaba la ley. Sabía que no podía bajar la guardia, pero también sabía que tenía un sistema de protección que me permitía vivir sin temor constante. La independencia económica se convirtió en otro pilar fundamental de mi nueva vida. Gracias al apoyo de la organización, conseguí un trabajo que me apasionaba. Una pequeña editorial independiente necesitaba a alguien con experiencia en redacción y organización, y mis habilidades encajaban perfectamente. Cada día en la oficina era una mezcla de emoción y satisfacción. Podía desarrollar proyectos creativos, colaborar con colegas y sentir que mi trabajo tenía un propósito real. La estabilidad financiera no solo me daba libertad, sino también la seguridad de que mi vida estaba construida sobre mis propios méritos. A medida que pasaban los meses, mi rutina adquirió un ritmo estable: trabajo, terapia, mentoría y tiempo para mí misma. Comencé a cuidar de mi salud física, haciendo caminatas largas, yoga y meditación. Cada práctica me ayudaba a conectar con mi cuerpo y a recuperar la confianza que había perdido durante años de miedo y violencia. Aprendí que la fortaleza no solo estaba en la mente, sino también en el cuerpo, y que cuidarme era un acto de amor propio. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, me encontré con un hombre que parecía disfrutar de la misma tranquilidad que yo. Su mirada era amable, y su presencia cálida y serena. Nos presentamos y comenzamos a hablar de manera casual. Sus palabras eran respetuosas, su sentido del humor ligero, y su interés genuino. No fue un amor a primera vista, sino un encuentro lleno de respeto y paciencia. Por primera vez en años, sentí que podía confiar en alguien sin temor, que podía compartir momentos de cercanía sin miedo a ser lastimada. A medida que nuestra amistad crecía, también lo hacía mi sentido de apertura emocional. Aprendí a establecer límites saludables, a comunicar mis necesidades y a reconocer cuando alguien merecía mi confianza. Esta relación, aunque incipiente, era un reflejo de todo lo que había aprendido: la independencia emocional, la autoestima y la capacidad de elegir con claridad a las personas que podían formar parte de mi vida. Además, continué desarrollando mi creatividad. La pintura y la escritura se convirtieron en un medio para procesar emociones, celebrar logros y proyectar mis sueños. Cada cuadro representaba un capítulo de mi vida: dolor, miedo, resiliencia y finalmente, libertad. Cada página escrita era un testimonio de supervivencia y transformación. Compartir mi historia con otras mujeres en talleres y charlas fue un acto liberador y fortalecedor. Mi voz, antes silenciada por miedo, ahora se alzaba con fuerza y claridad. El tiempo pasó y, poco a poco, mi pasado dejó de ser un peso constante y se convirtió en un recordatorio de mi fuerza. Aprendí que las cicatrices, visibles e invisibles, no me definían como víctima, sino como sobreviviente. Cada experiencia difícil me había enseñado a confiar en mi instinto, a valorar mi independencia y a luchar por la vida que merecía. Una tarde, recibí la confirmación de que todas las medidas legales contra mi exmarido estaban firmes y que cualquier intento de violarlas sería sancionado con rigor. Por fin, podía caminar por la ciudad con la certeza de que estaba completamente protegida. La sensación de libertad era profunda y tangible, un regalo que había ganado con esfuerzo, coraje y paciencia. Decidí que era momento de dar un paso más: compartir mi historia públicamente. Con el apoyo de la organización y de la editorial donde trabajaba, participé en charlas, talleres y artículos sobre violencia doméstica, resiliencia y empoderamiento. Cada vez que hablaba, sentía que mis palabras llegaban a alguien que necesitaba escucharlas, y eso me llenaba de satisfacción. Mi experiencia, que había sido fuente de dolor, ahora se transformaba en una herramienta de cambio y esperanza. Mientras tanto, la relación con el hombre que había conocido en el parque se profundizaba de manera natural.
Él respetaba mis tiempos, mis límites y mi independencia. No intentaba reemplazar mi pasado ni acelerar mi proceso, simplemente estaba presente, apoyándome y compartiendo momentos de alegría. Aprendí que podía amar de nuevo sin miedo, que podía confiar en alguien sin perder mi libertad ni mi identidad. Con cada día que pasaba, mi vida adquiría más sentido. El refugio temporal que me había salvado en los primeros días quedó atrás, y ahora mi hogar era un espacio seguro, lleno de luz, creatividad y autonomía. Mis metas profesionales avanzaban, mi independencia económica se consolidaba, y mi red de apoyo se fortalecía con amistades, colegas y mujeres a quienes podía guiar. Mirando hacia atrás, comprendí que la violencia que había sufrido no definía mi futuro. Cada paso que di, desde la noche en la cocina hasta mi reconstrucción completa, fue un acto de valentía y resiliencia. Aprendí que la libertad no es solo la ausencia de miedo, sino la capacidad de vivir con autenticidad, tomar decisiones conscientes y reclamar cada momento de la vida con fuerza y alegría. Una noche, mientras escribía en mi diario frente a la ventana abierta de mi apartamento, sentí una calma profunda. La ciudad brillaba con luces tenues, y el aire fresco llenaba la habitación. Cerré los ojos y respiré lentamente, recordando cada obstáculo superado, cada miedo enfrentado y cada logro alcanzado. Supe que, aunque la vida siempre presentaría desafíos, estaba preparada para enfrentarlos con fuerza, claridad y valentía. En ese momento, entendí algo fundamental: la libertad verdadera no se gana solo con escapar de un peligro, sino con reclamar cada aspecto de la propia vida. La fuerza interior, la confianza, la independencia y la capacidad de amar de nuevo son los tesoros que había recuperado. Y lo más importante, nunca más permitiría que alguien controlara mi destino. Los meses se convirtieron en años, y mi vida continuó transformándose. Logré consolidar mi carrera, expandí mi participación en programas de mentoría y apoyo, y fortalecí mis relaciones personales de manera saludable y segura. Aprendí a equilibrar la independencia con la conexión emocional, la seguridad con la apertura al mundo, y la resiliencia con la vulnerabilidad. Un día, mientras caminaba por el parque que ahora me resultaba familiar, me senté en el banco donde todo había comenzado a cambiar. Observé a mi alrededor, niños jugando, parejas caminando, ancianos disfrutando del sol. Sonreí, porque comprendí que la vida, con todas sus complejidades, también estaba llena de momentos de belleza y paz. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía al mundo de manera plena, segura y libre. Había sobrevivido, había reclamado mi vida y había aprendido a vivir con autenticidad y valentía. La noche en la cocina que una vez me llenó de miedo había dado paso a un futuro lleno de posibilidades. La violencia y el dolor habían sido poderosos, pero mi determinación, resiliencia y capacidad de amar habían sido más fuertes. Al final, comprendí que la vida no se mide solo por los obstáculos que enfrentamos, sino por la fuerza con la que nos levantamos y la manera en que elegimos vivir después de ellos. Yo había elegido vivir plenamente, con libertad, amor propio y esperanza. Cada día era un recordatorio de que, aunque el pasado puede marcar nuestra historia, no define nuestro destino. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sentí una paz profunda. Mi vida, reconstruida piedra por piedra, reflejaba todo lo que había aprendido: valor, resiliencia, amor y libertad. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Finalmente, había encontrado mi lugar en el mundo, y esta vez, nadie ni nada podría arrebatármelo. Los meses que siguieron a mi liberación fueron, sin duda, los más intensos y reveladores de mi vida. La sensación de seguridad, aunque ya no estaba acompañada de miedo constante, era algo que debía aprender a mantener. Cada día me enseñaba algo nuevo sobre mí misma, mis límites, mis fortalezas, y mi capacidad de reconstruir no solo mi vida material, sino también mi espíritu. Mi trabajo en la editorial se convirtió en un refugio de creatividad y propósito. Por primera vez en años, sentí que podía desarrollar proyectos sin temor, sin supervisión de alguien que me intimidara o me hiciera sentir inferior. Mi labor consistía en editar textos, coordinar pequeños equipos de trabajo y, lo más importante, aportar ideas creativas que realmente tuvieran valor. Cada vez que un proyecto culminaba con éxito, sentía que cada decisión y cada paso que había dado desde la noche en la cocina cobraba sentido. Había aprendido a confiar en mis capacidades, y esa confianza se reflejaba en todo lo que hacía. A la vez,
Seguía participando en los talleres de mentoría para mujeres que habían vivido violencia doméstica. Cada encuentro era una mezcla de emociones. Escuchaba historias de dolor, miedo y supervivencia, pero también de resiliencia y esperanza. Me di cuenta de que compartir mi experiencia tenía un impacto real en otras mujeres. Una de las chicas que conocí, Valeria, me dijo un día mientras caminábamos por el parque cercano al refugio: si no fuera por ti, no sé si habría tenido valor para salir de esa situación. Gracias por mostrarme que se puede. Sus palabras me hicieron llorar, pero no de tristeza. Lloré de orgullo y de reconocimiento de lo lejos que había llegado. Cada mujer que lograba dar un paso hacia la libertad, cada sonrisa que veía en sus rostros, me recordaba que mi historia no era solo mía, era una luz que podía guiar a otras. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida social. Mis amistades, que habían quedado en pausa durante años debido al control y la manipulación de mi exmarido, se fortalecieron nuevamente. Reuniones, cafés, paseos largos, cada interacción era un acto de libertad, un recordatorio de que podía elegir con quién compartir mi tiempo y energía. Aprendí a establecer límites claros, a decir no sin culpa, y a valorar mi bienestar por encima de cualquier presión externa. Un aspecto clave de mi nueva vida fue la independencia económica. Había comenzado con un sueldo modesto en la editorial, pero mi esfuerzo, dedicación y creatividad pronto fueron reconocidos. En menos de un año, logré un ascenso, lo que no solo mejoró mis ingresos, sino también mi confianza. Pude alquilar un apartamento más grande, decorar cada espacio según mis gustos, y crear un hogar que reflejaba mi identidad y libertad. Todo lo que antes había sido opacado por el miedo y la violencia ahora brillaba con claridad. Además, la abogada que me había acompañado durante todo el proceso legal me sugirió considerar un programa de seguridad digital. Aprendí a proteger mi información, cambiar contraseñas regularmente y mantener mis ubicaciones confidenciales. Cada medida que implementaba reforzaba mi sensación de control y protección, y me enseñaba que la seguridad no era solo física, sino también tecnológica y emocional. Mientras tanto, el juicio contra mi exmarido avanzaba hacia su conclusión. Su presencia en la ciudad se volvió cada vez más restringida, y cualquier intento de acercamiento era monitoreado y penalizado de inmediato. Saber que no podía interferir en mi vida me daba una paz profunda. Por primera vez, pude caminar por la calle sin mirar constantemente por encima del hombro, sin sentir que alguien podía acecharme. Mi creatividad floreció de manera sorprendente. La pintura y la escritura se convirtieron en herramientas de liberación. Cada cuadro era un reflejo de mis emociones, los colores intensos representaban la fuerza que había encontrado en mí misma, mientras que los tonos más oscuros recordaban el pasado, pero sin que me definiera. Escribía relatos, diarios y reflexiones sobre la vida, el miedo, la resiliencia y la libertad. Incluso comencé a escribir un libro basado en mi historia, no solo para procesar mi experiencia, sino también para inspirar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Durante una de las sesiones de mentoría, conocí a Sofía, una mujer que había sobrevivido a años de abuso psicológico y emocional. Nuestra relación se convirtió en un vínculo profundo y significativo. Nos apoyábamos mutuamente, compartíamos estrategias para enfrentar el pasado y celebrábamos cada logro alcanzado. La conexión con otras mujeres me enseñó que la fortaleza no solo se construye en soledad, sino también en comunidad. Aprendí a confiar, a ser vulnerable y a recibir apoyo sin sentir debilidad. A medida que pasaba el tiempo, también me abría nuevas experiencias de vida. Comencé a explorar actividades que antes me parecían imposibles, clases de baile, excursiones a la montaña y viajes cortos. Cada aventura era un acto de libertad, un recordatorio de que el mundo podía ofrecer belleza, emoción y alegría, incluso después de tanto dolor. Un día, mientras caminaba por un sendero cerca del río, me detuve a observar el agua que corría con fuerza. Pensé en todo lo que había superado, los golpes, los gritos, el miedo constante, y cómo había transformado ese dolor en fuerza y propósito. Sentí una gratitud profunda por mi propia resiliencia. Por primera vez, comprendí que el sufrimiento pasado no era una condena, sino una enseñanza que me había preparado para vivir plenamente y con autenticidad. Mi relación con el hombre que había conocido en el parque creció de manera natural y segura. No había prisa, no había imposiciones, solo respeto mutuo y cariño genuino. Aprendí a amar de nuevo sin miedo,
a disfrutar de la compañía de alguien que respetaba mis límites y mi independencia. Fue un amor basado en la libertad, no en la necesidad ni el miedo. Él se convirtió en un compañero de vida, no en una sombra sobre mi autonomía. A nivel profesional, mi libro comenzó a tomar forma. Narrar mi experiencia con honestidad y detalle fue un proceso catártico. Cada capítulo escrito era un acto de poder personal, un recordatorio de que había sobrevivido y que podía transformar mi historia en algo útil y significativo. Compartir fragmentos de mi historia en talleres y charlas fue un acto liberador. Mis palabras ayudaban a otras mujeres a reconocer su valor, a creer que podían también reclamar su vida y su libertad. La vida cotidiana se llenó de momentos de alegría genuina, desayunos tranquilos con luz natural entrando por la ventana, paseos por la ciudad sin miedo, conversaciones profundas con amigos y colegas, y la satisfacción de sentir que estaba construyendo algo real y sólido. Cada acción, cada decisión, era un acto consciente de libertad y amor propio. Una tarde, mientras organizaba un evento de mentoría para mujeres jóvenes que enfrentaban situaciones de violencia doméstica, me di cuenta de cuánto había cambiado. Recordé la noche en la cocina, el miedo paralizante, la sensación de estar atrapada. Y luego recordé mi camino desde ese momento hasta hoy, cada decisión valiente, cada paso hacia la independencia, cada acto de cuidado personal. Sentí un orgullo profundo y una gratitud inmensa por todo lo que había aprendido. Mis relaciones familiares también se fortalecieron. Mi madre y mis hermanos me apoyaron sin juzgarme, comprendiendo la complejidad de la situación que había vivido. Las reuniones familiares volvieron a ser espacios de cariño y apoyo, donde podía sentirme protegida y aceptada. Aprendí que reconstruir la vida también implica sanar vínculos importantes y recuperar el afecto que había sido afectado por años de violencia y manipulación. El juicio final contra mi exmarido concluyó. La sentencia fue contundente: debía cumplir con todas las restricciones y enfrentar sanciones legales severas por sus actos de violencia. Sentí una liberación profunda, un cierre que me permitió mirar hacia adelante sin la sombra de su presencia amenazante. Aunque las cicatrices emocionales persistían, la justicia había puesto límites claros y definitivos, y eso me permitió caminar por la vida con confianza y seguridad. A medida que pasaba el tiempo, mi historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y transformación. Participé en charlas en escuelas, universidades y organizaciones de apoyo a mujeres. Cada encuentro era una oportunidad para inspirar, enseñar y empoderar. Comprendí que el verdadero poder no estaba solo en sobrevivir, sino en convertir el sufrimiento en fuerza y en ayudar a otros a encontrar la suya propia. Finalmente, llegué a un punto de paz interior. Cada decisión que había tomado, cada paso hacia la independencia y la libertad, me había llevado a este lugar. Ya no vivía con miedo, ni con resentimiento, ni con dolor constante. Había aprendido a amar de nuevo, a confiar, a establecer límites y a vivir con autenticidad. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado desde el balcón de mi apartamento, sentí una paz profunda. Pensé en todo lo que había pasado, los momentos oscuros, los desafíos, la lucha constante por la libertad. Pero también pensé en mi fuerza, mi resiliencia y la vida que había construido. Comprendí que, aunque el pasado nunca desaparecería por completo, ya no tenía control sobre mi presente ni sobre mi futuro. La vida que había reclamado era mía. Cada día, cada decisión, cada momento de alegría y libertad era un recordatorio de que podía vivir plenamente, sin miedo y con propósito. Había sobrevivido, había aprendido y, finalmente, había encontrado la paz. Mientras el viento nocturno acariciaba mi rostro, cerré los ojos y respiré profundamente. Sabía que la vida continuaría con sus desafíos y sorpresas, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos con valentía, autenticidad y amor propio. Había comenzado aquella historia con miedo, dolor y desesperanza. La había terminado con fuerza, libertad y propósito. Había descubierto que la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Había reclamado mi vida, reconstruido mi identidad y encontrado la libertad que siempre merecí. Y así, mientras la noche abrazaba la ciudad y las luces iluminaban mi apartamento, supe que estaba verdaderamente viva. Libre. Fuerte. El amanecer llegaba despacio, tiñendo la ciudad de un tono dorado suave que parecía prometer un día distinto, uno en el que todo lo que había vivido comenzaba a tener sentido.
Desde el balcón de mi apartamento, observaba la luz filtrarse por los edificios y las calles, y sentí algo que no había sentido en años: paz. La misma paz que había buscado con desesperación en medio del miedo y el caos finalmente se instalaba dentro de mí, firme, cálida y silenciosa. No era un proceso instantáneo. Había pasado por meses de reconstrucción, terapia, trabajo constante en mí misma y la creación de un nuevo entorno seguro. Cada paso había requerido valentía y decisión. Había aprendido que la verdadera libertad no es solo escapar de la violencia física, sino recuperar la autonomía sobre cada aspecto de la propia vida: cuerpo, mente, emociones, relaciones y decisiones. El trabajo en la editorial seguía siendo un pilar fundamental. Cada proyecto que gestionaba, cada texto que editaba y cada idea que proponía me recordaban que podía aportar valor y tener control sobre mi vida profesional. Pero ahora, mi mundo no se limitaba al trabajo. Había construido una red de apoyo sólida, mujeres que habían pasado por experiencias similares, amigas que entendían mi historia sin juzgarme, y una relación basada en respeto y cariño que me enseñaba que podía confiar en alguien de nuevo. Una tarde, mientras organizábamos un taller de mentoría para mujeres recién liberadas de situaciones de violencia doméstica, sentí una emoción profunda. Las chicas escuchaban atentamente cada palabra, y sus ojos reflejaban mezcla de miedo, esperanza y curiosidad. Una de ellas, Mariana, me miró y dijo: «Cuando te escucho, siento que todo es posible. Gracias por enseñarnos que podemos salir adelante». Lloré en silencio, pero no de tristeza. Cada lágrima era un símbolo de mi fuerza y de la capacidad de transformar el sufrimiento en empoderamiento. Comprendí que mi historia no solo era mía, se había convertido en una herramienta para inspirar y guiar a otras mujeres, para demostrar que la libertad es alcanzable si se lucha por ella con valentía y constancia. La vida cotidiana estaba llena de pequeños rituales que me recordaban mi independencia: preparar el desayuno con calma, organizar mi apartamento, caminar por la ciudad sin mirar por encima del hombro, dedicar tiempo a la pintura y a la escritura. Cada acto era un recordatorio de que mi vida me pertenecía completamente, y que cada decisión estaba bajo mi control. Mi relación con él, el hombre que conocí en el parque, creció con delicadeza y seguridad. No se trataba de un amor impulsivo ni de necesidad emocional, era una relación basada en respeto mutuo, apoyo y libertad. Aprendí que podía amar sin perder mi independencia, que podía compartir mi vida sin que nadie la controlara. Cada encuentro con él me enseñaba que la confianza y la paciencia podían reconstruir mi capacidad de conexión emocional, sin miedo ni imposición. El juicio final contra mi exmarido había concluido meses atrás. La sentencia había sido clara y firme: restricción permanente, sanciones legales y seguimiento constante por parte de las autoridades. Por primera vez desde aquel día en la cocina, sentí que la sombra de su presencia no podía alcanzarme. La justicia había puesto límites claros y definitivos, y yo podía caminar por la vida con seguridad y libertad, sin temor constante. Pero la verdadera liberación no solo estaba en la seguridad legal. Estaba en cada decisión consciente que tomaba, en cada momento de alegría que permitía a mi vida, en cada paso que daba hacia la versión más auténtica de mí misma. Aprendí a valorar mis emociones, a reconocer mis límites y a priorizar mi bienestar. Descubrí que el empoderamiento real no es una meta, sino un proceso constante de cuidado, respeto y autenticidad. Cada mes, mi participación en programas de mentoría crecía. Había aprendido que compartir mi historia podía salvar vidas. Mujeres que recién comenzaban su camino hacia la libertad encontraban en mis palabras un espejo de esperanza, y yo encontraba en ellas un recordatorio constante de mi propio viaje. La resiliencia se convirtió en un hilo que conectaba a todas las mujeres que conocía, uniendo dolor pasado con fuerza presente y posibilidad futura. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, sentí que la ciudad ya no era un lugar de amenazas, sino un espacio lleno de oportunidades. Observé a los niños jugar, a las parejas caminar de la mano, y a los ancianos disfrutar del sol. La vida, con todos sus contrastes, parecía plena y hermosa. Respiré profundamente, reconociendo todo lo que había logrado: seguridad, independencia, creatividad, relaciones sanas y, sobre todo, libertad. La escritura se convirtió en un refugio y un instrumento de transformación. Mi libro, basado en mi experiencia, estaba tomando forma y cada capítulo escrito era un acto de liberación. Escribir me permitía procesar emociones, organizar recuerdos y proyectar un futuro lleno de posibilidades.
Cada palabra que plasmaba en el papel era un testimonio de que el dolor no me definía, sino que me había enseñado a ser más fuerte, más sabia y más compasiva. Mientras trabajaba en mi libro, recibí una invitación para dar una conferencia en una universidad. La idea de hablar ante un público amplio me llenó de emoción y nervios, pero también de propósito. Esa conferencia no solo sería una oportunidad para compartir mi historia, sino para mostrar a las jóvenes que la violencia no es un destino, que la resiliencia y la libertad son posibles con determinación y apoyo. El día de la conferencia, me paré frente a cientos de personas y compartí mi historia con honestidad. Hablé del miedo, del dolor, pero también de la fuerza, la esperanza y la libertad que había encontrado. Al final, una ovación me llenó de emoción. Mujeres se acercaron para agradecerme, algunas con lágrimas en los ojos, y hombres también, reconociendo la importancia de comprender y prevenir la violencia. Comprendí que mi voz podía ser un faro de cambio, y que cada experiencia compartida podía salvar vidas. Mi vida social y profesional continuaba expandiéndose. Había retomado amistades antiguas, fortalecido lazos familiares y cultivado nuevas relaciones basadas en respeto y confianza. Cada interacción me enseñaba algo sobre mí misma, cómo poner límites, cómo recibir apoyo sin culpa y cómo elegir conscientemente a las personas que formaban parte de mi mundo. La independencia emocional se volvió tan importante como la económica o física, y aprender a equilibrarlas fue un acto de amor propio. El pasado seguía presente, pero ya no me dominaba. Había aprendido a recordar sin dolor paralizante, a transformar los recuerdos en lecciones y fuerza. Cada cicatriz, física o emocional, era un recordatorio de mi resiliencia, no de mi vulnerabilidad. Cada decisión tomada desde la libertad era un recordatorio de que había reclamado mi vida por completo. Un día, mientras paseaba por el río cercano a mi apartamento, me detuve frente a un banco y observé mi reflejo en el agua. Vi a una mujer que había enfrentado miedo, dolor y violencia, pero que había logrado transformarse en alguien fuerte, independiente y capaz de amar de nuevo. Sonreí con orgullo, porque comprendí que todo lo que había sufrido había servido para crear la vida que ahora disfrutaba plenamente. Con el tiempo, mi libro fue publicado y recibió reconocimiento por su honestidad y capacidad de inspirar. Cada copia vendida, cada comentario de alguien que encontraba fuerza en mis palabras, era una confirmación de que la vida podía ser reconstruida incluso después de los momentos más oscuros. Comprendí que la resiliencia no era solo personal, sino colectiva. Ayudar a otros a encontrar su fuerza también fortalecía la mía. Finalmente, un año después de aquella noche en la cocina, me senté en mi apartamento con una taza de té caliente, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Respiré profundamente y sentí gratitud por todo lo que había logrado: libertad, seguridad, independencia, creatividad, relaciones sanas y un propósito que trascendía mi propia vida. El miedo que una vez me paralizó ahora era solo un recuerdo lejano, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Había aprendido que la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Había reclamado mi vida, reconstruido mi identidad y encontrado un espacio seguro para ser plenamente yo misma. Mientras el viento nocturno acariciaba mi rostro, cerré los ojos y recordé cada paso de mi camino: la noche en la cocina, el escape, el refugio, la reconstrucción, la justicia, la independencia y la libertad. Todo había sido parte de un viaje que me enseñó que la vida siempre ofrece oportunidades de renacimiento, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, entendí que la vida no se mide solo por los obstáculos que enfrentamos, sino por la manera en que nos levantamos y la fuerza con que elegimos vivir después de ellos. Yo había sobrevivido, había aprendido, había amado y, sobre todo, había reclamado mi vida por completo. Y así, mientras la ciudad dormía y las luces nocturnas iluminaban mi apartamento, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. Un lugar donde nadie podía controlar mi destino, donde cada decisión era mía, y donde podía vivir plenamente con libertad, fuerza y esperanza. La historia que comenzó con miedo y dolor había terminado con valentía, empoderamiento y paz. Era el final de un capítulo oscuro y el inicio de una vida nueva, plena y auténtica. Una vida que era totalmente mía. Fin.